Buenas tardes, primero que todo. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema, ¿verdad? Una continuación del módulo. Vamos a estar trabajando hoy. Ustedes trabajaron con el teorema de Tales, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con las razones trigonométricas. Una presentación para ustedes. Aprovechar al máximo el tiempo. Me dicen si en tal caso, bueno, voy a poner la presentación así para que se vea lo más posible y poder tener acceso a ella. Para que la vean así grande. Y me dicen si la observan bien. Bueno, vamos a trabajar en el día de hoy con las razones trigonométricas. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, vamos a trabajar con el concepto de ángulo, ¿verdad? ¿Por qué es importante que primero tengamos la base para el concepto? El tema es bastante corto porque, o sea, siempre los temas que tienen mucha teoría suelen ser un poco tediosos, pero este tema no tiene mucha teoría y va directo a la práctica. Entonces, en geometría plana, un ángulo está formado por dos rayos. ¿Qué son dos rayos? Dos rayos son los segmentos, ¿verdad? Es una parte de una recta, pero si ustedes tienen una recta, ¿verdad? Ustedes toman un punto y dicen, hacia la derecha yo voy a tomar ese rayo. Bueno, desde allí, de ese punto hacia allá, se representa el rayo. O sea, no es toda la recta, sino solamente un segmento, una parte. Entonces, eh, es formado por dos rayos. Entonces, esos rayos forman un ángulo los rayos se le denomina lados del ángulo. Entonces, ¿qué forma tiene un ángulo, verdad? Así, algo así de esta forma. Entonces, una observación importante, ¿verdad? Un rayo es la parte de una recta que se extiende en una dirección desde un punto sobre la línea. Entonces, ustedes más adelante, ¿verdad? En el módulo, en la página, bueno, más adelante cuando están en la página 30, hay un ejemplo ahí donde dice primer cuadrante. Bueno, allí ese es un ejemplo de un ángulo. Está representado de esa forma. Puede tener diversas medidas, pero esa es la expresión general de un ángulo. Entonces aquí vamos a trabajar con sistema de medición de ángulos en grados y radianes. Algo muy importante que deben tener en cuenta que aquí en este tema vamos a trabajar para convertir de radianes a grados y de grados a radianes. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos en cuenta esas dos equivalencias, mejor dicho. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo que convertamos de radianes a grados, nosotros vamos a trabajar con la expresión de que un radian, la equivalencia de que un radian es igual a 180 grados sobre pi, ¿verdad? Eso lo vamos a trabajar allí, hay que tener claro eso. Si la otra equivalencia es que un grado es igual a pi sobre 180 radianes, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo utilizamos esto? Bueno, más adelante. Aquí ya iniciamos lo que es la parte práctica, ¿verdad? La parte práctica ya inicia aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la expresión convertir 120 grados a radianes, ¿verdad? 120 grados a radianes. Entonces, cuando me hablan de radianes, ¿verdad? Yo tengo que saber que la expresión me va a quedar en términos de pi, ¿verdad? En términos de pi cuando es radianes. Entonces yo voy a convertir de grados a radianes. Yo tengo 120 grados, entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Yo voy a escribir 120 y lo multiplico por un grado. O escribo la equivalencia del grado, ¿verdad? Ese grado que está arriba, la bolita esa significa grado. Y ese
eso va a ser 1 grado, ¿verdad? Es como si yo tuviera 135 grados, entonces yo coloco 135, abro paréntesis y le pongo 1 grado, porque al multiplicar 135 por 1 me da 135 grados. Entonces, yo sigo escribiendo, ahora sigo el orden, 120, en ese paréntesis que yo puse allí, voy a colocar la equivalencia de acá, ¿verdad? Pi sobre 180, pi sobre 180 radianes, ¿verdad? Pi radianes, esa es la equivalencia, ¿verdad? Pi sobre 180. Ahora, yo multiplico 120 por pi, me da 120 pi, no tengo que multiplicar nada todavía, nada numérico todavía, hasta el final. Esta expresión yo la voy a dejar así porque voy a simplificar 120 sobre 180, ¿verdad? 120 sería 60, entre 2 y 180 entre 60 es 3, porque 6 por 3 es 18. Quiere decir que la expresión final en radianes va a ser 2 pi tercios radianes. O sea, a veces no se le coloca el radian porque a conveniencia se le coloca o no se le coloca radianes, pero la forma de trabajarla es así, de manera ordenada y concisa, precisa. Entonces, cuando yo convierto de grados a radianes, ¿verdad? Yo utilizo la equivalencia esa de que 1 grado es igual a pi sobre 180. Entonces, nosotros vamos a ver otro ejemplo. Ahora voy a convertir menos 240 grados a radianes. Cuando me hablan de menos 240 grados a radianes, yo hago lo mismo. Copio menos 240, abro un paréntesis y multiplico por 1 grado. En ese 1 grado, ¿qué voy a poner? Voy a escribir la equivalencia que ya les había mencionado anteriormente. Pi sobre 180, ¿verdad? Por 240, menos 240. Ahora multiplico menos 240 por pi, me da menos 240 pi sobre 180. Ahora yo voy a simplificar esa expresión hasta que, si se puede, si no se puede, entonces yo divido, ¿verdad? Si no puedo simplificar, entonces yo divido de una forma que me va a dar, por ejemplo, 1.7 pi. Ahí yo lo puedo dejar así para que se vea que yo estoy trabajando en radianes, porque si yo multiplico por 3.1416, no voy a notar que estoy transformando de grados a radianes, ¿verdad? Entonces yo debo dejarlo así o le coloco la palabra rad, ¿verdad? Radianes, es radianes. Pero la expresión más generalizada es que se deje de esa forma, porque es lo que a manera entendible es más fácil. Entonces, ese sería el segundo ejemplo de convertir de grados a radianes. Ahora nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? La siguiente parte es convertir de radianes a grados. ¿Cómo se hace eso? Es de la misma forma. Yo tengo 2 radianes. Yo quiero convertir 2 radianes a grados. Entonces, ¿cómo hago eso? 2, ¿verdad? Radianes, ¿verdad? Abro paréntesis y pongo 2 rad. Ese rad lo voy a cambiar por la expresión que vale radianes. Un rad. ¿Cuánto es un radian? Un radian dice que es igual a 180 grados sobre pi. Eso es lo que yo voy a colocar allí. 180 sobre pi. Ahora multiplico 2 por 180, me da 360 grados sobre pi. 360 grados sobre pi, entonces yo voy a transformar el valor de pi. El valor de pi ustedes saben que es 3.1416. También está especificado allí en la primera parte, ¿verdad? Pi, 3.1416. Entonces, ¿verdad? Yo divido 360 grados entre 3.1416 y me da 114.59 grados. Yo estoy convirtiendo de radianes a grados, ¿verdad? Esa es la primera expresión. Mi primer ejemplo. Entonces, si yo tuviera otra expresión, por ejemplo, como 3 radianes, ¿verdad? ¿Qué yo hago? Yo pongo 3 radianes. Transformo ese rad, ¿verdad? Ese radian a la expresión que vale, ¿verdad? A su equivalente, que es 180 grados sobre pi. Ahora multiplico 3 por 180 sobre pi y desarrollo la operación y ya convierto 3 radianes a
grados. Otro ejemplo más. Tenemos un ejemplo un poco diferente. 5 pi sectos radianes a grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo 5 pi sectos radianes, ¿verdad? 5 pi sectos, ¿verdad? Yo lo voy a multiplicar por el equivalente de radianes, 180 grados sobre pi. ¿Qué sucede con el pi? Porque el pi está dividiendo y otro está multiplicando. Yo lo puedo simplificar y me quedaría solamente 5 por 180 sobre 6, ¿verdad? 5 por 180 es 900 entre 6. Ahí se me hace un poco más fácil porque puedo dividir 900 entre 6 o 90 entre 6 es 15, ven a 150 grados. Por esa razón se me hace un poco más fácil el cálculo, porque también hay veces que no se puede simplificar y entonces el término les va a quedar un poco diferente, pero en este caso sí se puede simplificar. De esa forma culmina la primera parte, ¿verdad? La introducción al tema ese de ángulos radianes, ¿verdad? Funciones trigonométricas. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber que cuando nosotros vamos a estar trabajando con esto, ¿verdad? Siempre debemos tener a mano la equivalencia, ¿verdad? Allí ustedes tienen un sinnúmero de ejemplos para practicar que ustedes pueden hacerlo y me pueden preguntar, profe, voy bien, ¿verdad? Estoy haciendo este problema bien, pero las actividades para los que trabajan con la plataforma yo se las voy a estar subiendo, ¿verdad? Ahorita para que ya las tengan y las vayan haciendo, ¿verdad? Porque estamos para que vayamos trabajando eso de una vez. Nosotros vamos a hacer un parcial en el transcurso del trimestre. Creo que la próxima semana yo les voy a estar comunicando en la plataforma, ¿verdad? Para que manejemos un poco lo de la plataforma, los que trabajan con plataforma, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un parcial en la plataforma. Corto, porque la modalidad es que es corto, porque solo se permiten ciertos tipos de ítems. Así que por esa parte yo les voy a estar avisando la fecha para el parcial. También, por ejemplo, si ustedes necesitan, ustedes me dicen que necesitamos tiempo para reforzar algo, ustedes me avisan. O si algún concepto no lo hemos captado bien o estamos enredados en una parte, me dicen. ¿Verdad? Este tema más que todo es práctico porque nosotros debemos, o sea, aprendemos haciendo. Y siempre, ¿verdad? Todo depende de la equivalencia. Si nosotros enfocamos bien la equivalencia, vamos a trabajar de una manera mejor, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar un poco también con ángulos, con triángulos, pero ahora con cuadrantes, ¿verdad? Con el primer cuadrante, con las funciones trigonométricas, ¿verdad? ¿Qué es importante que sepan aquí? Nosotros, ¿verdad? Yo les hablaba de la figura esa, esa es la expresión de un ángulo, ¿verdad? Un ángulo, la representación gráfica de un ángulo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a trabajar con funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, ¿verdad? En este caso aquí nosotros vamos a tomar un ángulo en posición normal, ¿verdad? Perteneciente al primer cuadrante y, o sea, ¿qué significa el primer cuadrante? Quiere decir que nosotros vamos a trabajar en el cuadrante, ¿verdad? Del plano cartesiano desde 0 hasta 90 grados. Nosotros tomamos, ¿verdad? Un punto P, un punto distinto del origen. Nosotros tenemos el punto 0, 0. Vamos a tomar un punto que sea distinto del origen, ¿verdad? Y situado sobre el lado terminal del ángulo. Se definen las funciones trigonométricas de manera general, ¿verdad? De manera general. Las funciones trigonométricas. Ustedes saben que cuando nosotros representamos en el plano, ¿verdad? Cartesiano, un punto, tenemos el origen, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? De manera vertical, ¿verdad? Esa, esa recta, ¿verdad? Que va desde el punto hasta la axisa, ¿verdad? Forma un ángulo de 90 grados. Al formar un ángulo de 90 grados,
ese triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos, allí es que vamos a definir las funciones trigonométricas. Entonces, son 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? 6 funciones trigonométricas. Ustedes necesitan saber que X es la abscisa, Y es la ordenada, ¿verdad? La ordenada Y. Y la distancia, ¿verdad? Del punto hasta el origen es el R, que es, en este caso vendría siendo la hipotenusa. Eso sería. Eso definido con el teorema de Pitágoras. Entonces, para en este caso se definen 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? El seno del ángulo, ¿verdad? Es igual a Y. ¿Quién es Y? La ordenada sobre R. R es la hipotenusa. Entonces, estas 6 funciones ustedes tienen que, si ustedes pueden recortar un cartoncito y copiarlas allí, tenerlas a mano y estarlas mirando, ¿verdad? Mucho mejor, porque es algo que les va a funcionar. El coseno del ángulo, ¿verdad? Es igual a X sobre R, o sea, la abscisa sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo es igual a Y sobre R, Y sobre X, Y sobre X, ¿verdad? Y sobre X, para que se vea de manera más sencilla. Y la cotangente es lo contrario de la tangente, es X sobre Y. La tangente es Y sobre X y la cotangente es X sobre Y. La secante es la hipotenusa sobre X. La cosecante, entonces, R sobre Y. O sea, la hipotenusa sobre Y. Y el radio de la hipotenusa es igual a la raíz, ¿verdad? Cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Imagino que ustedes preguntarán, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, verdad? Más adelante, aquí, ¿verdad? Un ejemplo para que se vayan trabajando, ¿verdad? Ahí. Dice, encuentre el valor de cada una de las 6 funciones trigonométricas si el punto P de XY pertenece al lado terminal del ángulo. Busque el ángulo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo tengo un punto en el plano que yo tengo que ubicarlo. Yo tengo que saber cómo ubicar un punto primero. Cuando me dice un punto PXY, el primer punto es X y el segundo punto es Y. Si yo tengo el punto 7,4, quiere decir que es 7 en X, ¿verdad? Y 4 en Y. Ese punto, ¿verdad? Ese punto está ubicado en el primer cuadrante porque los dos valores son positivos. Al ser los dos valores positivos, ¿verdad? X y Y es positivo, está en el primer cuadrante de 0 a 90 grados. Siempre lo voy a trabajar allí. Los ejemplos también, los problemas que le voy a poner también vamos a trabajarlos ahí. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es sacar sacar R, ¿verdad? Sacar la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, yo, ¿verdad? Busco la fórmula que dice que X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, como mi X es, ¿verdad? El punto es, vamos a ver, el punto estaba definido aquí en el ejemplo, ya les digo. Ajá, el punto era 3, 4, ¿verdad? Aquí yo lo puse de manera general. El punto aquí es 3,4. Es el punto. Por esa razón, como 3 es X y Y es 4, entonces por eso la fórmula sería X cuadrado más Y cuadrado, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces eso sería 9 más 16 y eso es igual a raíz de 25 y la raíz de 25 es 5. Hasta ahí está muy... ¿Por qué necesitamos primero sacar R? Porque las funciones trigonométricas, ¿verdad? Tienen R. 4 de las funciones trigonométricas tienen R o están relacionadas en función de R. Entonces, la primera, el segundo paso que yo debo hacer es sacar el ángulo. Sacar el ángulo, ¿qué significa? Bueno, yo voy a sacar el ángulo. El ángulo es igual a la tangente inversa, ¿verdad? La tangente inversa, eso le aparece en su calculadora, ¿verdad? Los que tienen calculadora científica. Y el que no tiene calculadora científica puede descargar un app, ¿verdad?
puede descargar un app, así como ese más o menos, ¿verdad? Ese es en el celular, una calculadora científica. Entonces, te puede calcular lo que sea allí también. Bueno, como les dije, si no lo tienen a mano, entonces, eh, tangente a la -1, ¿verdad? De y sobre x, ¿verdad? Siempre el ángulo se saca tangente a la -1 de y sobre x. Y es 4, x es 3. El ángulo me da 53,13 grados. Ese es el ángulo. Entonces, con ese ángulo yo voy a sacar mis 6 funciones trigonométricas. ¿Cómo se hace? Bueno, eh, el seno, ¿verdad? Del ángulo, dice que el seno del ángulo es igual a y sobre r. Y sobre r, esa es la definición que está acá. Aquí la vemos ahorita. En la diapositiva anterior, ¿verdad? Nosotros, aquí están definidas las 6 funciones trigonométricas. Ya ellas tienen esa definición, entonces yo voy a encontrar mis funciones trigonométricas aquí. Seno de 53,13 grados es y sobre r. ¿Quién es y? Y es 4. ¿Quién es r? R es 5. Lo que acabamos de encontrar, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, y sobre r es 4 sobre 5. Luego, el coseno de 53,13 grados es x sobre r. O sea, x vale 3, ¿verdad? Lo que me dice el punto. Todo tiene que ver con ese punto. Y r, ¿verdad? R, que vale 5. Entonces, sería 3 quintos. Ese es el valor de mi función trigonométrica. Luego voy a trabajar con la tangente. La tangente es igual a y sobre x. Y sobre x. Y vale 4, x vale 3. Y la cotangente, que es lo contrario, ¿verdad? Si la tangente es 4 tercios, la cotangente es x sobre y me va a dar 3 cuartos. La secante de 53,13 grados es r sobre x. Sería 5 sobre 3. Entonces la cosecante sería x sobre r. Sería 3 sobre 5. Entonces es lo contrario, ¿verdad? Se trabaja de manera contraria. Y de esa forma ya yo resolví mi problema. Saqué mi radio, ¿verdad? Mi R, mi hipotenusa, ¿verdad? El radio vector, en ese caso, mi hipotenusa, que estamos trabajando con el plano, con ángulos, ¿verdad? En ese caso, yo puedo trabajar con un radio vector. Saqué mi ángulo, ¿verdad? El ángulo del triángulo, del vector, y saqué mis 6 funciones trigonométricas. Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando en el segundo tema. No es que sea un segundo tema, es una continuación de lo que estamos viendo anteriormente de convertir, porque lo demás es conversión. Nosotros acá vamos a trabajar con las funciones trigonométricas, ¿verdad? Realizando algunas operaciones, ¿verdad? Allí, si se dan cuenta allí, ustedes tienen una serie de problemas para que practiquen. Yo les asigné uno, ¿verdad? Un problema para la actividad para que la hagan, ¿verdad? Es el primero, el de la actividad sumativa que está aquí. Ese mismo lo voy a poner para la, para la actividad para sumativo, pues. Pero la parte 2 que está acá, lo de la primera parte, eso sí ya entra, esa sí yo se lo voy a subir a la plataforma para que ustedes la trabajen allá. Entonces, de esa forma, hay que trabajar lo que es funciones trigonométricas. Como ya les dije, si tienen una calculadora científica y un celular, ¿verdad? Ustedes pueden descargar un app en donde ustedes pueden calcular la tangente de la -1 y todo eso, ¿verdad? Para sacar el ángulo y si tienen algún otro inconveniente, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando de una forma
en la que el primer taller valía 2 notas, porque tenía 3 partes, vale 2 notas. El taller 3, como este es el taller 1 y taller 2, ¿verdad? El taller 3 ya pasó, que era el del teorema de Tales. El taller 4 es el taller de conversión de radianes a grados y de grados a radianes, y el taller 5 va a ser, ¿verdad? Esta parte, que es encontrar R, ¿verdad? Encontrar el ángulo y las 6 funciones trigonométricas. La próxima clase vamos a estar trabajando con la resolución de triángulos rectángulos, que también tiene que ver con esto. Así que por ese lado vamos a estar trabajando, y les conviene que, ¿verdad?, le presten un poco de atención y, ¿verdad?, que practiquemos bastante, porque los temas que vienen son de, ¿verdad?, de triángulos rectángulos. Entonces, después de eso, nosotros, el último tema es estadística descriptiva, un poco de estadística, una introducción. Y va a haber un fin de semana en donde vamos a trabajar un parcial corto en lo que es la plataforma, ¿verdad? La plataforma del instituto, los que trabajan por la plataforma, ¿verdad? Yo les voy a avisar tal día, va a haber un parcial en donde ese parcial va a ser con tiempo, ¿verdad? Porque así lo exige no, o sea, no, claro, tienen que por lo menos hacer unos cálculos para responder las preguntas, no es que la van a responder a, así como quien dice, a, al azar, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer una serie de cálculos. Por ejemplo, di que yo les voy a poner 10 ítems, le voy a dar 6 minutos para cada pregunta, ¿verdad? 1 hora para todo, o sea, cosas así. Entonces, yo les voy a decir el tema para que ustedes se preparen, los temas, ¿verdad? Y para que se vayan preparando para que sea su parcial, ¿verdad? Su primer parcial. Y otra nota parcial que vamos a estar tomando de un, de un parcial escrito por acá, que es como por ejemplo el taller 4, taller 5, ejemplo. Y entonces lo otro es, bueno, como les decía, que también los quería felicitar por la asistencia, ¿verdad? Eh, Pocos son los que no pueden conectarse, ¿verdad? Que son los muchachos de módulo, así que por esa parte estamos bien. También